A Dios sea la gloria. Dios les bendiga, amados hermanos. De verdad que para mí es un gozo, un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Que Dios reina, Dios vive en nuestras vidas. ¿Quién no le da gracias a Dios por eso? ¿Quién no le da gracias a Dios por su voluntad? ¿Quién no le da gracias a Dios por su reino? Porque Dios es un Dios que reina, Dios que vive en nuestros corazones y un Dios que siempre, todos los días va moldeando nuestro carácter a través de las personas, a través de hombres y mujeres que Dios utiliza para hablar a nuestras vidas. Mis queridos hermanos, quiero empezar en este momento, ¿verdad? Cómo la iglesia empieza desde un principio. O sea, la iglesia antes, ¿verdad? Cuando Cristo ya se había ido, Cristo estaba con los apóstoles, con los que en ese momento eran los discípulos del Señor, que eran 12, ya se había ido uno, se había suicidado, era Judas, el que había traicionado a Jesús. Pero él, antes de ascender al cielo, él le dice a sus discípulos, amigos, y bueno, también en una de sus enseñanzas, ¿verdad? En los 4 evangelios del Nuevo Testamento, él les dice a sus discípulos, amigos, recuerden que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo voy a estar. Allí va a estar mi presencia. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? La iglesia, cómo iba funcionando. La iglesia antes, ¿verdad? Cuando se reunían en las catatumbas, cuando se reunían en los lugares más recónditos del país o del estado en donde era prohibido el evangelio, habían hermanos que se reunían a compartir de la palabra de Dios. Así hubiese persecución, así lloviera, así tronara, ellos estaban reunidos para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, cuando ellos estaban allí reunidos, ellos permanecieron fieles al Señor. Allí la iglesia, mis queridos hermanos, se fortalecía. Entonces, hoy, mis queridos hermanos, la iglesia que es llamada por Dios, escucha esto, la iglesia hoy que es llamada por Dios, sigue la voluntad de Dios. Porque la idea es poder glorificar a Dios, exaltar a Dios y todos en unanimidad, en esta coinonía, en este mismo sentir, podamos glorificar y exaltar el nombre de Dios. Hoy la iglesia, es deber de la iglesia el anunciar el mensaje de salvación, el anunciar el mensaje del amor. Hoy la iglesia que es llamada por Dios persevera hasta el final. Hasta el final. Mis queridos hermanos, hemos visto 4 hechos que relatan o que relataron la fe, ¿verdad? 4 hechos que relataron la fe de los que presenciaron la resurrección de Jesús. Primero, los apóstoles habían caminado con Jesús. Ellos habían visto sus milagros, pero ellos no creyeron cuando le habían dado la noticia a estas 2 mujeres y se le habían acercado y le dijeron, maestros, muchachos, amigos, el maestro ha resucitado, y ellos no lo creían. Ellos cuando estuvieron 3 años caminando con el Señor, con el Rey del universo, ellos aún no creyeron. Ellos tuvieron, Pedro y otro apóstol, que era Juan en ese momento, tuvieron que ir a la tumba de Jesucristo a ver si era verdad, si Jesucristo había resucitado.
Ellos tenían que ver para creer. Ahora está, en este momento, este es el primer hecho de los apóstoles. Ellos dudaron de la resurrección de Cristo. Segundo, Tomás, un incrédulo, el apóstol de la duda. El apóstol que había dicho, yo no quiero creer hasta poner mi mano en las heridas del maestro. Hasta que vio al maestro, tocó las heridas del maestro y ahí sí creyó. Y allí es cuando viene esa profecía de Cristo, en esa bienaventuranza, cuando Jesús les dice a los apóstoles, a sus discípulos, amigos, bienaventurados aquellos los que no me vieron y creyeron. Yo no he visto a Cristo, tú no has visto a Cristo, pero crees en Cristo. Y estamos cerca de la gloria de Dios. Y también están dos muchachos que también caminaron con Jesús, que fueron Cleofas y otro discípulo, que ellos iban camino a Emaús, ¿verdad? Y tuvieron esa duda porque se les había acercado el rey, ya estaba resucitado. Sus mentes estaban cegadas. Ellos no reconocieron al Cristo resucitado con un cuerpo resucitado y lo reconocen cuando Cristo ya había partido el pan. Allí es cuando lo reconocen. Pero en ese momento, en el camino hacia Emaús, ellos tuvieron esa duda. Ellos esperaban que Jesucristo hiciera otra cosa, que estableciera un reino terrenal. ¿Cuál fue la finalidad de la obra de Cristo? Establecer un reino en mi vida, un reino en tu vida. Ese era el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Establecer un reino en tu vida y en mi vida. Y también están el grupo de los 120 personas, de las 120 personas, los primeros creyentes, que ellos empezaron a reunirse. Ellos sabían, ¿verdad?, que estaban siguiendo a Cristo. Cuando ellos sabían que tenían que anunciar el evangelio, anunciar el mensaje de la salvación, en ellos no hubo esa seguridad. En ellos no hubo esa firmeza. Ahora más adelante vamos a estudiar en este momento la conversión real de estos hermanos de los 120. Entonces, veamos, queridos hermanos, la importancia de lo que fue la iglesia primitiva. ¿Cómo nos afecta hoy? ¿Qué aprendemos de aquel suceso de los 120 que fueron bautizados por el Espíritu Santo y cómo entendemos hoy el funcionamiento de la iglesia? ¿Cómo entendemos hoy también el funcionamiento del cuerpo de Cristo y cómo la iglesia acata o cómo la iglesia debe agarrar el seguir la voluntad de Dios? A lo cual yo he titulado este sermón como el comienzo de la iglesia y la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Lo repito otra vez. El comienzo de la iglesia años atrás y la iglesia hoy conforme a la voluntad de Dios. Quiero que nos estemos ubicando en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo del 13 al 26. Como ustedes van a estar muchos minutos sentados, vamos a colocarnos de pie a la hora de leer estos versículos. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Ya va. Paro aquí un momentico.
Ok, seguimos en el 13. Seguimos en el 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bendito y soberano Dios, tú reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendícenos y bendice a los hermanos, y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo los corazones, sus corazones, para que entiendan lo que tú, por medio de mí, vas a hablar. Que yo, Señor, pueda ser un instrumento de amor, un instrumento de tu palabra, para que los hermanos y toda la iglesia podamos edificarnos lo que tú nos vas a decir. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Luego de leer aquí todos estos versículos, qué suceso tan fuerte, ¿no? La muerte de Judas. Yo viendo la pasión de Cristo también me asusté un poquito cuando él agarra el mecate y se quita la vida. Es tremendo este relato y cómo Pedro va siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no era una cierta energía, no era un cierto ambiente, era, ¿verdad?, el momento en el que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Porque ellos estaban pasando por un momento de incertidumbre, un momento de dudas. Entonces, en primer lugar, en medio de lo que hemos podido leer aquí, los apóstoles se dan cuenta que necesitan de un apoyo, necesitan de alguien que también fuera también testigo, ¿verdad? De alguien que también diera la imagen de que Cristo estaba viviendo en él. Entonces, en primer lugar, mis queridos hermanos, en la iglesia que ya pasó, la iglesia primitiva, en el nacimiento de la iglesia, vemos en primer lugar entonces que se establece
un liderazgo firme. Y no es que los apóstoles y los hermanos de los 120, los apóstoles sobre todo, no es que andaban en falso, no estaban en faltos de entendimiento, ni faltos de conocimiento, porque ellos habían caminado con Cristo Jesús. Ellos habían visto los milagros, habían visto todas esas cosas que Jesús había hecho. Lo que había falta en ese momento, lo que hacía falta, era el apoyo por el cual necesitaban para fortalecer la vida de los 120. Eso era lo que a los apóstoles les faltaba. Este grupo fue el primer grupo de creyentes que aceptan a Cristo Jesús, que aceptan el mensaje de salvación, y ellos dicen: creemos que Cristo ha muerto por nosotros. Este grupo de los 120, o sea, estos hermanos de los 120, ¿verdad? Estos 120 hermanos entendieron el significado, entendieron la profundidad del Cristo hombre, de lo que había hecho. Ellos entendieron el mensaje, acataron el mensaje, ¿verdad? Ellos recibieron la noticia del Cristo hecho hombre, del Jesús, ¿verdad? Rey del amor, pero también fuego consumidor. Este grupo de los 120 hermanos son la evidencia del evangelio que transformó sus vidas, que transformó sus pensamientos, que transformó su forma de pensar. Entonces, es muy impresionante entender esto desde el primer lugar. Ellos, mis queridos hermanos, estaban reunidos en una casa, pero no era una simple casa, era la iglesia de Dios, era el cuerpo de Cristo funcionando. Pero ellos como iglesia, ¿verdad? Incluimos a los apóstoles que estaban liderando a los hermanos, eran en número 120, ¿verdad? Ellos como iglesia estaban pasando por una situación crítica. Estaban pasando por una situación monetaria, el alquiler de la casa, no tenían una economía. Era una casa no tan grande, sino equilibrada, por el cual Dios añade a los hermanos apóstoles y a los hermanos 120. Aunado a eso, mis queridos hermanos, ¿cómo iban a pagar la casa? O sea, no había en ese momento mucho dinero. Había muchas confusiones, había muchas incertidumbres entre el cómo compartir. En estos hermanos había esta incertidumbre, ¿verdad? Estas dudas en el cómo compartir la fe en una cultura diferente a la de ellos. Mis queridos hermanos, a veces Dios nos saca de nuestro entorno para ir a los que necesitan escuchar el mensaje. ¿Sí? Todos necesitan el mensaje de salvación. Todos necesitan el mensaje del amor. Si no, ¿cómo se salvan? Pablo en sus cartas dice: ¿cómo creerán si no han escuchado del mensaje? Es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía compartir del evangelio. Dios es el responsable, ¿sí?, de escoger, porque Dios pone el sentir como el hacer, ¿verdad?, por su buena voluntad. Ellos en ese momento, estos hermanos, no estaban preparados, pero estaban confiados en lo que tiempo después había de ocurrir. Mis queridos hermanos, Dios no siempre tiene que estar detrás de nosotros, recordándonos las cosas, haciendo las cosas. No. O vamos y nos persiguen y se burlan de nosotros a causa de Cristo, o nos persiguen por causa de Cristo, o nos quedamos porque no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y cuál es nuestro propósito? Lleva el mensaje. Lleva el mensaje de gracia. Lleva el mensaje de salvación. Comparte el evangelio.
Llevar el mensaje de salvación, mis queridos hermanos, es evidencia de que el evangelio ha impactado mi vida, ha impactado tu vida. Y también, mis queridos hermanos, ha cambiado nuestras vidas. El evangelio cambió nuestra vida de una u otra manera. Y ahora somos fieles al Señor a pesar de lo que venga. Los apóstoles fieles que quedaron, ¿verdad? Pero faltaba uno. Ellos llegan a la conclusión de que necesitan otro refuerzo, necesitan otro apoyo, otro líder, ¿verdad? Traído por el Espíritu Santo, de que diera la imagen, de que diera la talla, de que diera el testimonio de que Cristo habita en su vida. Y el elegido fue Matías. Fue otro más que sirvió a tiempo completo a su Señor. Mis queridos hermanos, qué hermoso es ser elegido por el Señor para ser el líder eficaz. Dios no llama a cualquiera. Dios ve corazones dispuestos a que le sirvan. Dios no llama a cualquiera. Dios ve corazones que se dejen utilizar por el Espíritu Santo, que reconozcan siempre todos los días de que Cristo murió en sus corazones y que el Espíritu Santo los lleva a la cruz. Qué hermoso es ser elegido por Dios porque tenemos un corazón dispuesto a servirle, dispuesto a honrar. Así como Dios es Dios de orden, la iglesia necesita siempre de un orden, pero siempre va a necesitar de un liderazgo del que Dios ha llamado. Dios necesita a hombres que sean llamados por Él para que puedan liderar conforme a la voluntad de Dios. Dios no llama a aquel líder que sea un hipócrita, que sea un grosero, que sea un maltratador. No. Tenga por seguro que si se establece a un líder de esta manera, tenga por seguro de que la iglesia dentro de 3 meses va a estar dividida. Porque la imagen de él no va a dar resultado. Una iglesia conforme a la voluntad de Dios tiene a un líder que ha sido llamado por Dios. Tiene a un líder que ha sido llamado por Dios y que se deja utilizar por Cristo. Esa es la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Pero vámonos al Hechos, capítulo 1, y nos vamos al versículo 14. Al versículo 14, que es un tema muy importante, es un tema tan bueno de estudiar, porque es lo que hoy representa la iglesia. Y como estamos todos unánimes, unidos, perseverando ¿en qué? En la oración. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y más adelante dice que estaban los 120. O sea, los 120 estaban allí, los hermanos 120, que eran en número, pero ellos perseveraban en la oración y ruego con los que habían esa unidad. Entonces, en segundo lugar, mis queridos hermanos, la iglesia persevera en la oración. El hecho de que los hermanos estén pasando por un momento de incertidumbre, de dudas, ¿verdad? Ellos saben el motivo por el cual
están reunidos. Por eso, este versículo habla del propósito, del por qué estaban reunidos. Ellos perseveraban juntos en la oración. Dice Pablo en una de sus cartas, dice en Filipenses capítulo 2, me gusta este capítulo, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ellos perseveraban juntos en la oración. Mis queridos hermanos, la iglesia que no persevera en la oración y no vive junta en la unanimidad es un cuerpo que poco a poco se va enfermando. Si no vive en la unidad, si no vive en la oración. Mis queridos hermanos, en el versículo 14 hay una palabra que me llama mucho la atención. Y dice, todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban. Qué palabra tan buena de estudiar, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Está el significado al griego que significa, o que se da a nombrar, proscartereo. Perseverar. Proscartereo. Del adjetivo pros es una preposición que indica dirección o hacia. Y cartereo, la otra parte, significa ser fuerte o resistir. En resumidas palabras, en resumidas cuentas, mis queridos hermanos, la iglesia, a pesar de las incertidumbres, a pesar de las dudas, ellos permanecieron firmes al Señor. Ellos mantuvieron su mirada al Señor. Ellos en medio de las circunstancias permanecen firmes y son fuertes en seguir la orden de avanzar espiritualmente, que es estar vigilantes en la oración, crecer espiritualmente, leer la Biblia, pero haciéndolo los unos a los otros. Hoy, mis queridos hermanos, hay iglesias, ¿verdad?, que quieren poner en primer lugar el sentimentalismo, las emociones. Es que yo quiero sentir, es que yo quiero hacer aquí, es que yo quiero hacer allá. Una persona con quien yo estaba hablando me decía, una vez yo invité a una hermana y le invité a la iglesia y ella estuvo en su adoración, cantó, hizo aquí, escuchó la predicación y cuando nos fuimos, me decía ella, cuando nos fuimos yo la fui a llevar a su casa y yo le pregunto, ¿te busco la otra semana? Y ella me dijo, no, es que no siento nada. Él lee en pura Biblia. Qué equivocada estaba esa hermana. No es cuestión, querido hermano, querida hermana, de qué es lo que sientes. Es cuestión de cómo ha ido tu relación con Dios, cómo ha crecido tu relación con Dios, cuánto ha crecido tu relación con Dios en la semana y lo compartes con tu hermano, con tu hermana en el cuerpo de Cristo. En la iglesia estamos para adorar, pero también estamos para corregirnos. En la iglesia estamos para permanecer fieles a la palabra y no permanecer fieles a los chismes, a las burlas, a las críticas. La iglesia en este momento, ¿verdad?, de los 120 y los apóstoles, no prestaron atención a lo que les distraía, a lo que les daba la espalda a Dios, sino que ellos mantuvieron su mirada en Cristo Jesús. Dice en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. A mí me gusta utilizar la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12:2 dice,
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia la perfección y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ellos, a pesar de las incertidumbres, a pesar, ¿verdad?, de las dudas, ellos permanecieron fieles y mantuvieron su mirada en Cristo. Dice el hermano y teólogo Scott Wilson, el versículo 14 suele considerarse el primero de los resúmenes de los Hechos de los Apóstoles. Aquellos pasajes donde Lucas ofrece una visión general de la actividad de la comunidad cristiana. La característica principal que distinguió su vida en común durante este periodo fue la oración y el que ellos estuvieran reunidos, unánimes, compartiendo lo mismo, compartiendo un mismo Señor, compartiendo un mismo Cristo, compartiendo un mismo Espíritu. El tiempo previo al Pentecostés fue un tiempo de espera, un tiempo dedicado a la oración, sin duda por el Espíritu Santo prometido y por el poder para dar testimonio. No hay testimonio eficaz sin el Espíritu, y el camino hacia el fortalecimiento espiritual es la espera en la oración. ¿Tú quieres crecer? Ora. ¿Tú quieres demostrar tu imagen de que Cristo está en ti? Lee la Biblia, comparte a otros el Evangelio. ¿Deseas ser lleno del Espíritu Santo? Ora, da testimonio. Dé usted la talla. Alcance la meta, el supremo llamamiento, el que Dios le llamó. Viva a Cristo y sea fiel. Usted desea crecer espiritualmente. Mis queridos hermanos, vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 2, que ahora es cuando el Espíritu Santo desciende al Pentecostés. Desciende en el Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban, ¿qué? Reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, no en lenguas extrañas, dice aquí, dice, y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El Espíritu Santo, conforme a su soberanía, llega a la vida de ellos y ellos son sorprendidos por este momento tan especial en el cual ellos estaban esperando desde un principio. Ellos estaban esperando, ¿verdad? Los apóstoles les habían dicho a los hermanos, quédense quietos. Va a venir un día en el que vamos a dar la imagen, vamos a dar la talla. Pero en este momento permanezcamos fieles a la oración, permanezcamos fieles al compromiso, al llamado. Dice el hermano Trevor Lawrence, el Pentecostés es una confirmación histórico-redentora de que Cristo ha resucitado
y reina. Entonces, en tercer lugar, los hermanos, que son en número 120, son llenados. Son llenos por el Espíritu Santo. Sigue diciendo el hermano Trevor, mediante la predicación de Pedro, el Espíritu Santo realiza su obra vivificante y toca el corazón de las personas. Si lo que Pedro declara es verdad, ¿qué deben hacer? Deben arrepentirse, reconociendo ante Dios la gravedad de su pecado y mirando con fe a Jesús e ingresar a la iglesia mediante el bautismo, signo y sello del pacto. Al arrepentirse y ser bautizados por la fe, los rebeldes son identificados como miembros de la comunidad del nuevo pacto de Dios y reciben todas las bendiciones que Dios promete o que Dios había prometido en ese momento, incluyendo el perdón y el don del Espíritu Santo que mora en ellos. O sea, cuando ellos estaban reunidos perseverando en la oración, el Espíritu Santo los cambia. Y allí, cuando llega el Espíritu Santo a la vida de estos hermanos, es el nacimiento de la iglesia. Allí es cuando nace la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo, mi querido hermano, no es retorcerme, no es hablar en lengua, no es hacer otras cosas. Si usted ha visto en otras iglesias, los hermanos pentecostales, es una mala interpretación de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es demostrar su fruto. ¿De cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más dice? Benignidad, templanza, mansedumbre. Los 9 frutos, los 9 frutos del Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es demostrar nuestros dones que Dios nos dio en bandeja de plata. Es demostrar el servicio porque amamos a la iglesia. Es demostrar el servicio porque amamos el cuerpo de Cristo y nos edificamos los unos a los otros. Allí es, mis queridos hermanos, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si yo deseo ser lleno del Espíritu Santo, ahí es cuando tú debes estar conectado y arraigado a Cristo. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, confía en Cristo, descansa en Cristo. Sigue a Cristo, ama a Cristo, proclama su mensaje. Proclama al otro que no ha escuchado del mensaje. Mira, Jesucristo vino, pero a morir por ti. Y lo hizo por amor. Mis queridos hermanos, el momento en el que ellos son llenos por el Espíritu, ¿verdad? Jesús, años antes atrás, en una de sus enseñanzas, estaba explicando lo que sucedería en el día del Pentecostés. Les estaba diciendo a sus discípulos, así será, voy a subir al cielo, pero cuando lo haga, les voy a soplar desde arriba. Dice en Juan capítulo 20, versículo 22, para ver el contexto. Juan 20, 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo que recibid al Espíritu Santo. Entonces, cuando los discípulos escucharon un sonido como el del viento que soplaba unas semanas o meses más tarde,
Inmediatamente ellos, los apóstoles, lo asociaron con el sonido de Jesús soplando sobre ellos y reconocieron que este era el cumplimiento de lo que Jesús había prometido. Allí, mis queridos hermanos, cuando Jesús sopla en la vida de estos hermanos reunidos, que eran 120 y los apóstoles, hay un maravilloso paralelo de cuando Dios le da vida a Adán. Hay un maravilloso paralelo entre Dios que sopla en la vida de Adán y en este momento cuando el Espíritu Santo es derramado en los corazones de ellos, Cristo sopla en la vida de la iglesia. Allí en ese momento cuando Cristo sopla, allí nace la iglesia. Cuando el Espíritu Santo está allí, allí es el nacimiento de la iglesia. Hermanos, amados, amadas, el ser iglesia es ser lleno del Espíritu Santo. El ser iglesia es evidencia de que el Espíritu Santo nos llevó a la cruz para vivir en una vida en santidad, para vivir en una vida que a Dios le agrada. El poder del Espíritu Santo es aún más evidente en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús comienza su ministerio y declara que Él es el Mesías esperado, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aunque Jesús siempre actuó de acuerdo con sus dos naturalezas, predicar las buenas nuevas no fue lo único que Él hizo por el poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu también hizo milagros. También dio la vista al ciego. También le dio el oído al sordo. De la misma manera, el Espíritu Santo dio a conocer a la iglesia primitiva para predicar la palabra de Dios con valentía y poder. Y también le dio poder para realizar señales y maravillas. Pero debemos hacerlo con la guía de la palabra. En un solo día, mis queridos hermanos, la iglesia creció en un solo día. La iglesia creció de 120 a 3,000 miembros, a 3,000 personas que habían sido añadidos. Busque en Hechos capítulo 2 y léase, estudie este capítulo. Y si bien el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés es un acontecimiento único, el único Espíritu que descendió en Jerusalén aún reside en todo el pueblo de Dios. El que el Espíritu Santo haya descendido en la vida de aquellos hermanos, ese Espíritu Santo que descendió en la vida de ellos, es el Espíritu Santo que mora en ti. Es el Espíritu Santo que te lleva a la cruz cuando cometes un error. Mis queridos hermanos, el que nosotros tengamos el Espíritu Santo es la evidencia de que yo he nacido de nuevo, de que tú has nacido de nuevo. ¿Qué más quieres? Tienes al Espíritu Santo. De el buen testimonio. La evidencia de que el Espíritu Santo está en este lugar y que reina en tu corazón es evidencia del nacimiento de la iglesia. Allá Jesús les sopló, les dio vida a lo que es la razón de la iglesia. Algunas veces podemos pensar que es ser miembro o solamente ir a la iglesia, mi querido hermano. El estar en la iglesia es obra de que el Evangelio ha cambiado mi vida, ha cambiado tu vida. Debemos todos los días
ir a la cruz para reconocer que no somos nada y allí recibir el amor de Dios, recibir el perdón que Cristo hizo por nosotros. Una iglesia conforme a la voluntad de Dios es una iglesia que tiene un liderazgo firme, es una iglesia que persevera en la oración y es una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Demostremos hoy y mientras vivamos el fruto del Espíritu Santo. Y perseveremos juntos en la oración. Es lo importante para que podamos edificarnos los unos a los otros y que sea Cristo reinando en nuestras vidas. ¿Aceptas tú ese desafío? Yo acepto ese desafío. Yo acepto ese desafío. El reconocer que en la iglesia, conforme a la voluntad de Dios, es una iglesia que sigue la voluntad de Dios. Es una iglesia que persevera, una iglesia llena del Espíritu. Es una iglesia que tiene un liderazgo firme. Queridos hermanos, acudamos todos los días a la cruz para obtener siempre el perdón de pecados. Gracias, Jesús, por lo que tú hiciste en nuestras vidas y hablar a nuestros corazones. Gracias, Dios, por darnos vida, porque tu Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Nos da el poder, nos da el privilegio de amarte. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas a que debemos perseverar los unos a los otros. Debemos perseverar en la unión, perseverar en tu amor, perseverar en lo que tú hiciste en nosotros. Ayúdanos a hacerte fieles a pesar de las cosas que vengan, de las situaciones, de las circunstancias. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Y gracias porque somos iglesia, somos nación, somos el pueblo escogido para llevar a otros las buenas nuevas. Y ayúdanos a ser una familia que te ama y te honra. Gracias, Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a que nosotros podamos serte fieles hasta el momento de expirar. Gracias, Dios, porque confiamos en que tu poder ilumina nuestra vida. Gracias, Dios, y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.